Bueno, muchas gracias. Bueno, damos comienzo a este webinario sobre blindaje jurídico y seguridad en el teletrabajo. Mi nombre es Marcelo Temperini. Para mí es un gusto poder compartir este rato con ustedes. Agradecer a la gente de SmartFriends por la invitación y por la idea de generar este webinario. Les tengo que confesar que aprendí muchísimo sobre teletrabajo generando estos contenidos, porque es como que el teletrabajo en principio no parece ser algo nuevo, pero a veces creo que no se le da, y sobre todo desde el punto de vista jurídico, como que todos las regulaciones que se necesita, y es un poco lo que vamos a intentar abordar acá. Bueno, les cuento un poco quién soy. Por las dudas, ¿la presentación se está viendo bien así o la tengo que poner en pantalla completa? ¿O ven bien así? Pero sí, si se puede dejar así, lo dejamos, y si no, tratamos de poner pantalla completa. Bueno, si alguna pantalla completa mejor. Bueno, a ver, ahí está en pantalla completa. Se ve bien ahí, ¿sí? Bueno, me presento, mi nombre es Marcelo Temperini, soy abogado, pero soy un poco informático. Primero soy informático y después seguí Derecho. Me especializo en Derecho Informático, tengo la fortuna de hacer lo que me gusta y poder vivir de eso, que es un montón. Bueno, entre algunas de las cosas que pueden leer ahí, bueno, me dedico, y uno de los temas de investigación es protección de datos personales, investigación de delitos informáticos, que es en donde yo estoy por terminar el doctorado en Derecho con ese tema de especialización. Y bueno, nada, hice algunas cosas relacionadas con el derecho informático que siempre me gustaron, y trabajo en seguridad de la información. Con lo cual, un poco la óptica que le vamos a dar hoy, si bien la charla va a ser bastante jurídica, van a ver que voy a apuntar todo, y esto quizás sobre el final de la conferencia el webinario, lo van a ir viendo, que es que tratar de dejar algunas recomendaciones o algunas sugerencias acerca de cómo debería regularse el teletrabajo en las organizaciones en las cuales ustedes pertenezcan. Digo organizaciones porque si bien en principio parece que el teletrabajo es algo del ámbito privado, también hoy se da bastante en el ámbito público, y también se puede regular desde ese lugar, así que es válido tanto para uno como para otro. ¿Sí? Bueno, esto es un poquito la agenda. La idea es iniciar. Voy a hacer poca introducción. Yo sé que la mayoría de ustedes ya la semana pasada estuvo asistiendo a un webinario que dio Cristian Borguelo, en donde él abordó muchísimo el tema de los riesgos de la seguridad de la información, algo sobre lo cual yo no tengo casi nada en esta presentación. Si quieren y a ustedes les interesa que analicemos alguno y le busquemos el aspecto jurídico, está perfecto, me encanta. Yo lo que no quiero hacer es repetir contenidos, y bueno, y un poco la idea que hablamos con SmartFriends, a quien de vuelta agradezco la posibilidad de esto, es de darles a ustedes algún acercamiento más jurídico, que quizás es lo más difícil de encontrar, y ya van a ir viendo por qué digo esto. Bueno, lo primero que me gustaría comenzar, es simplemente como a modo de introducción, es haciendo algunas referencias de los aspectos positivos del teletrabajo y negativos para la empresa, en donde acá ya se van a ir filtrando algunas cosas jurídicas. Aspectos positivos del trabajador, bueno, que da mayor flexibilidad, movilidad, mayor productividad. Esto yo pondría unos signos de preguntas, porque esto depende mucho de la persona. Van a encontrar muchos artículos relacionados a que no todas las personas serían o son buenos teletrabajadores. Porque, por ejemplo, hay personas que se distraen con mayor facilidad, entonces su rendimiento baja muchísimo si está en su casa y está cercano a distintas fuentes de distracciones, baja muchísimo la productividad. En cambio, si estando en una oficina, rodeado de otra gente que está trabajando, bueno, aumenta. Entonces, el tema de la mayor productividad ya lo cuestiono. Van a ver que me gusta cuestionar todo, así que muchas de las cosas que vamos a ir viendo me gusta por lo menos analizarlas desde un punto de vista crítico.
Mayores oportunidades laborales, sí, por supuesto. Esto lo ato con el tema de la posibilidad que el teletrabajo da a personas con discapacidad. Me parece algo importantísimo que rescatemos, que el teletrabajo brinda y abre las puertas a gente que a veces no puede llegar hasta determinados lugares, a gente que tiene algún tipo de discapacidad para trasladarse, o otro tipo de discapacidades que no le permiten realizar una tarea como ir a un edificio o una oficina en algún lugar, y lo puede realizar desde su casa. Y hoy hay muchísimos proyectos que tienen que ver con esto. La posibilidad de una mayor conciliación en la vida familiar y laboral, esto también está bueno destacarlo, porque si uno puede trabajar desde la casa, por ejemplo, también puede participar en la educación de los chicos, y en algunas familias, con una cuestión de que si me puedo quedar en casa y puedo favorecer algunas cuestiones familiares, es como que facilita algunas cosas. Bueno, menos interrupciones que en la empresa. Fíjense que sí, bueno, que puede haber también en casa, esto depende de dónde vivan y qué es lo que hagan un poco, pero bueno, la dejamos, ¿no? De menos interrupciones. Menores gasto de tiempo y dinero en desplazamiento, esto sí puede ser muy cierto en algunos centros urbanos, como por ejemplo si viven en Capital Federal, o hace poco tuvimos la posibilidad con mi pareja de visitar México, Ciudad de México, en donde nos dimos cuenta que, por ejemplo, para trasladarse en Ciudad de México uno tiene que tener bastante tiempo, y llegar de un lugar a otro ahí está bastante complicado. Bueno, mayor acceso a la formación, en esto también lo cuestiono, porque a veces depende del tipo de políticas de capacitaciones que tenga la organización, a veces puede ser mejor, otras veces no. Y la posibilidad de trabajar más a gusto donde se quiera, sí, y esto lo digo como teletrabajador, digo, a veces la posibilidad de trabajar en tu propio ámbito, rodeado de tu música, de tus cosas, eso favorece muchísimo para mejorar el estado de ánimo del trabajador, y eso repercute en el rendimiento. ¿Cuáles son las cosas positivas para el empresario? Necesita menos infraestructura, tiene menos recursos invertidos en el tema de control y horarios y demás cosas, hay mejor aprovechamiento de los puestos de trabajo, menos conflictos entre los trabajadores, vamos a ver que esto es positivo, pero también es negativo, hay menos contaminación, vamos a ver un poco, me gusta destacar también este aspecto del tema de cómo afecta el tema ambiental, el tema del teletrabajo, que es algo que está bueno tenerlo en cuenta. Mayor acceso a profesionales y talentos, esto de seguro, porque y esto lo digo como siendo del interior de Argentina, muchas veces hay profesionales que no pueden trabajar en donde están la mayoría de las empresas, que podría ser en Buenos Aires o en Córdoba capital, y bueno, permite que uno desde el interior pueda también participar de algunos proyectos. Y mejora el rendimiento y plazos en entrega, esto también vamos a ver que es más un desafío que un aspecto positivo. Ahí me dice Mauro que va a salir mañana en el blog de SmartFence un posteo acerca de la contaminación. Buenísimo. Ahora vamos a decir algunos aspectos sobre eso y ya le damos pie a ese posteo. Las que no son tan buenas para el trabajador, el teletrabajo facilita a que uno no esté tan motivado o a que uno de alguna forma se aburra. Hay menos contacto con otras personas y esto afecta la sociabilidad. Esto ténganlo en cuenta sobre todo para los informáticos que ya vienen en muchos casos, y esto lo digo con conocimiento del tema, con pocas habilidades sociales, y el tema de hacer siempre teletrabajo como que no mejora eso, entonces dificulta muchas veces el trabajo en equipo, ¿sí? No hay colaboración con otros trabajadores, bueno, es precisamente eso. A veces hay más gastos de consumo eléctrico, esto también depende del tipo de equipamiento que utilicen, o en el caso de Internet, hay que ver qué tipo de conexión necesitan para realizar su tarea, pero puede ser. Y vamos a ver cómo el aspecto jurídico hoy cubre esto de los mayores gastos. Recuerden este aspecto porque lo vamos a ver después en la normativa. Y que puede haber conflictos en la familia, especialmente cuando hay mucho trabajo, tensión, también es un aspecto que tiene que ser tenido en cuenta, porque aquellas tareas en donde esté involucrado algún aspecto más estresante, en vez de traer tranquilidad a la familia, puede traerle más conflictos. Entonces, también está bueno, por lo menos, verlo. Y las que no son tan buenas para el empleador, hay dificultad en la aplicación de jerarquías, de lealtad en el tema de que el empleado, esto es una dificultad que hoy ya tienen muchísimas organizaciones, que es que hay mucha rotación de empleados, y el teletrabajo facilita la rotación de empleados, porque es como que si esa persona nunca fue a visitar o va
no sé, una vez por mes a la oficina, digamos que tiene menos posibilidades de tener puesta la camiseta de esa empresa, y esto hoy, sobre todo si hay alguien que es de recursos humanos, bueno, sabe que en muchos de los puestos de trabajo que permiten el teletrabajo, hay un nivel de rotación muy alto. Bueno, menor comunicación para los empleados en esta relación empleador-empleado. Las compensaciones económicas pueden ser mayores que en otro tipo de trabajo. Esto también van a ver que puede llegar a repercutir con el tema del recibo de sueldo. Bueno, señalo algunas cosas para no pasar todas. La dificultad para los controles. Vamos a ver cómo se genera este desafío de controlar al empleado, ¿no? Algo que yo quizás en mi propia infraestructura, en mi propia red, podría tener algún tipo de controles, y cómo esto se vuelve todo un desafío más complejo cuando hay un teletrabajador, y bueno, y ahí qué tipo de auditoría tengo para los usuarios. Vamos a ver cómo afecta esto y qué límites jurídicos hay, ¿sí? Porque esto sí es una de las pocas cosas que vamos a encontrar en la normativa sobre teletrabajo. El tema de la protección a la intimidad del trabajador y a la privacidad del domicilio son dos palabras claves que ya las vamos a ir viendo. Esto es lo que les había prometido, el tema de las mejoras al medio ambiente, fomentar el teletrabajo genera mejoras al medio ambiente. Hay algunas que pueden ver ahí, no las vamos a ir repasando, simplemente se las dejo para que las tengan en consideración y para tener en cuenta que también es una de las tendencias hoy en muchas organizaciones a nivel mundial, el tema de sumar en este aspecto de economía verde que se llama. ¿Sí? Bueno, les cuento un poco cuál es la estrategia. Hacer un repaso primero de la normativa argentina, después vamos a hacer un breve repaso sobre la normativa española. La verdad es que quise incorporar a otros países en el tema de la normativa, lo que pasa es que es muy complejo y yo no quiero aventurarme a hablar sobre normativas de las cuales no conozco tanto, y prefiero, y aparte el tiempo no es tanto, y van a ver que acá ya hay un montón. Entonces la idea es hacer un repaso normativo, que lo que van a ver, y yo, esta es una recomendación que hago para los que sean de otros países, es que se empiezan a repetir patrones en el tema de normativa. Ninguna de las normativas son tan precisas y siempre terminan regulando una especie de principio. Digo, recién comentaba uno, ¿no? Tener en cuenta la desconexión digital. Esto es uno de los derechos que implica el respeto de la vida del teletrabajador y que tenga sus propios horarios, en donde no tenga que estar permanentemente conectado. El respeto a la intimidad del trabajador y a la privacidad de su domicilio. Son aspectos que van a ver que se repiten en todas las normativas, porque de hecho son conceptos que ya introduce de la Organización Internacional del Trabajo, entonces la OIT. Entonces cuando la normativa los rescata, no da mayores detalles acerca de lo que esto significa. Entonces acá, por eso digo, este es un ejercicio que se puede hacer transversal a todos los países, podemos hablar un poco de qué sería respetar la intimidad del trabajador que está en su casa. Digo, y ahí ya podemos hablar un poco de seguridad de la información. ¿Hasta dónde yo puedo aplicar controles, por ejemplo, de geolocalización en un equipo que yo le doy al empleado, ¿no? Imaginemos un celular corporativo. Entonces ahí es donde hay que empezar a ver si las medidas de control que estamos implementando son proporcionales, y es un análisis que a mí me encanta hacerlo, porque el tema de control laboral es un aspecto del cual se ha escrito mucho y está buenísimo, pero me parece que no se agota, porque cada vez existe mayor tecnología que nos permite realizar controles más exhaustivos, y esto plantea desafíos acerca de si hay una afectación a la intimidad o a la privacidad de la persona. Dicho esto, comenzamos con la normativa argentina. Les traigo un repaso rápido. Yo no los quiero aburrir con normativa, pero saben que se metieron a ver un webinario que es de normativa. Así que intentaré hacerlo lo más didáctico o entretenido posible. En Argentina, lo primero que les voy a decir es que no tenemos una ley de teletrabajo. O sea, si ustedes buscan una normativa especial sobre teletrabajo, no existe. Así que es como una mala noticia,
pero ahora vienen las buenas. Sí tenemos otras normativas que complementan a nuestra ley de contrato de trabajo. Entonces, si ustedes se preguntan cuál es en el tema de compliance, ¿no? Una palabra que está muy de moda y muy marketinera, el equipo de compliance, lo primero que tiene que poner es la 2744, que es la ley de contrato de trabajo tradicional. ¿Por qué? Porque acá estos dos artículos que yo les estoy mostrando en pantalla, lo que me definen es cuándo hay una relación de trabajo. ¿Sí? Si nosotros queremos hablar de teletrabajo, deberíamos tener idea de cuándo es que hay una relación de trabajo para la normativa. ¿Sí? Entonces, ahí hay un poco que es como el concepto base del cual tenemos que partir. ¿Sí? ¿Y por qué les señalo estos dos artículos, 21 y 22? Porque van a ver cómo después en el concepto que encontramos jurídico de teletrabajo se hace referencia a estos dos artículos, ¿no? El uno describe cuando hay un contrato de trabajo y el otro cree que es una relación de trabajo. Básicamente rescato uno, que es de forma voluntaria, hay una relación voluntaria entre dos personas, ¿sí? Y lo otro es que hay una relación donde una persona física se obliga a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicio en favor de otra, y con una relación de dependencia, es decir, hay alguien que da instrucciones. Esto ténganlo muy en cuenta porque esto diferencia a una relación de dependencia de una de que no lo es, y acá es donde aparecen todos los teletrabajadores freelance y gente que trabaja por proyectos y otras cosas, y que hay en el fondo el pago de una remuneración. Entonces, jurídicamente, para considerar que hay un contrato de trabajo, tiene que haber el pago de una remuneración, ¿sí? Y tiene que haber esto de ejecutar un servicio o realizar una obra en favor de otro. Avanzamos con eso. Si ustedes van a buscar alguna referencia de teletrabajo en la 2744, esto, se los vuelvo a repetir, no está, ¿sí? Digamos, no van a encontrar si apretan control F y buscan teletrabajo, no va a aparecer. Segundo escalón normativo en Argentina. La 25.800 es una normativa del año 2003, que es el convenio del trabajo a domicilio. La verdad es que no es teletrabajo esto, pero es trabajo a domicilio, digamos, es como el género. ¿Por qué lo digo? ¿Qué es lo que hace esta ley? La 25.800 incorpora a la normativa argentina este convenio que lo hizo la OIT, que es lo que está señalado ahí arriba, ¿no? El número 83. Entonces, al incorporar el convenio, lo que hace es, esto te los explico, no sé si hay abogados que están conectados, sé que hay algunos amigos que sí, que no necesitan explicación, pero para los que no lo son, explico brevemente. Por más que, digamos, la OIT saca normativa internacional, y Argentina, la forma adecuada de incorporar un tratado o un convenio internacional a la normativa argentina es sancionar una ley nacional como la 25.800 que aprueba, adhiere e incorpora textualmente ese convenio. ¿Qué es lo que hace acá? ¿Por qué digo que no se acerca, digamos, que no está tan cerca del teletrabajo, pero sí? Porque habla de trabajo a domicilio. Y trabajo a domicilio es un género. El teletrabajo es la especie. Porque para que sea considerado teletrabajo hace falta la parte tecnológica. Y acá no aparece la parte tecnológica. Entonces, el trabajo a domicilio podría ser tranquilamente la persona que desde su casa, no sé, está cosiendo camisetas de fútbol. Entonces, es un trabajo a domicilio. ¿Sí? Hay una relación de dependencia, sin instrucciones, recibe una remuneración como contraprestación, pero no es teletrabajo. Pero si a este trabajo a domicilio le sumáramos la parte tecnológica, estaríamos mucho más cerca. Ténganlo en cuenta, digamos, desde el punto de vista jurídico, aplica, ¿sí? Porque insisto, el género y especie, como el teletrabajo es la especie, se aplica la normativa que sea del género. Entonces la 25.800 de este convenio va a aplicar. ¿Sí? Bueno, ahí tienen un concepto y habla de que si quien realiza ocasionalmente no consigue un trabajo a domicilio y demás. Yo no les traigo el texto completo, se los vamos a dejar, digamos, lo que podemos pasar, que yo le puedo dar a la gente de Smartphones para que les mande si quieren a sus correos electrónicos, son los enlaces a todas estas normativas, que obviamente son normativas públicas, las pueden encontrar en Infolec, 5800, y lo van a ver muy rápido. Bueno, pasamos un pasito más. Esto tiene que ver con
un proyecto de ley, pero quizás es el proyecto de ley más importante en el tema, y quiero señalar por qué la importancia. Este proyecto fue elaborado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Es un proyecto que nunca fue aprobado, pero su texto es incorporado por otras normativas que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Y fíjense que acá tenemos por primera vez, esperen que voy a hacer algo porque me está tapando la pantalla. Bueno, con esto, denme un segundo. Bueno, acá aparece por primera vez un concepto de teletrabajo que es el que después vamos a ver y que es hoy aplicable en Argentina. Fíjense que se entiende por teletrabajo la realización de actos, ejecución de obras, prestación de servicios, términos del 21 y 22 de la 2724, por eso se los traje, en las que el contrato o la relación de trabajo es realizado total o parcialmente en el domicilio del trabajador, o en lugar de establecimiento o los establecimientos del empleador. Y acá se me ocurre, por ejemplo, esta nueva moda que hay de trabajar en los, ay, no me sale la palabra, estos lugares donde son oficinas compartidas coworking, ¿no? Que hay muchísimo, que está bastante significa que yo como trabajador, y tengan en cuenta esto porque había alguna normativa que decía que para que sea teletrabajo sí o sí tengo que estar en mi sitio. Eso lo vamos a ver en un momento del webinario. Pero acá, en este concepto, no necesariamente tengo que estar en mi domicilio. Puedo estar en otros lugares distintos del establecimiento. Por ejemplo, un espacio de coworking. Al final, lo más importante, mediante la utilización de algún tipo de tecnología de la información y aplicaciones. Es genial, es una técnica legislativa muy buena porque no identifica tecnologías determinadas, sino que habla de utilización de todo tipo de tecnología, con lo cual puede ser que alguien trabaje desde su propio teléfono celular, trabaje desde distintos dispositivos, que no necesariamente tienen que ser una computadora de escritorio, una notebook y demás. ¿Sí? Bueno, les he dado dos cosas más. Traigo a colación un artículo que para mí es uno de los más importantes, insisto, este es el proyecto de ley de julio de 2007, también les voy a pasar, porque rescato, porque de vuelta les insisto, que vamos a ver, citan fuente a este proyecto de ley. El artículo 3 de este proyecto dice que los sistemas de control destinados a la protección de la información en propiedad del empleador deberán salvaguardar la integridad del teletrabajador y la privacidad de su domicilio. Lo que yo le pongo abajo es la comparación con el artículo 70 de la 2744, que es el artículo clásico de control laboral. Cuando nosotros, para implementar políticas de seguridad de la información, en donde se tengan en cuenta los controles laborales de los sistemas a nivel informático, siempre miramos el artículo 70. ¿Qué es lo que dice? Que el empleador puede controlar, pero siempre salvaguardando la dignidad del trabajador. Y después, bueno, que sea una selección automática. Es importantísimo esto. ¿Por qué? Y fíjense cómo la nueva normativa que me tira, no sé si tengo que... A ver, tengo problemas con las opciones. No sé si alguno puede responder si escuchan bien el audio o si se corta, porque hay alguien que está diciendo que escucha con cortes. Se está cortando un poco, se escucha perfecto. Se escucha. Podría ser por cámara. Ah, bueno, eso podríamos hacerlo. A ver, ahora. Ahí lo tenemos. Mejora la calidad del audio si vamos a hacer el video cortado. ¿Sí? No sé si, bueno, los que están, la gente de Smartphone que está, si prefiere que la grabación la sigamos así, sin el video, es lo mismo, y dejamos la presentación, o si volvemos a poner el video por mí, listo, tengo la bendición del jefe, el jefe gracioso. Genial. Bueno, les seguía contando. La importancia de tener en cuenta estos conceptos. Ahí se escucha mejor, sí. ¿Por qué? A ver, el concepto jurídico de salvaguardar la dignidad del trabajador
puede ser aplicado a múltiples factores. Digo, yo con algunos clientes, cuando por ejemplo, nos pasa con la instalación de cámaras de videovigilancia, ¿sí? Y que en algunas ocasiones, uno que está escuchando piensa en la suya, instalan videocámaras, por ejemplo, en una oficina donde hay 3 o 4 puestos de trabajo. Pero la cámara está puesta adentro, en uno de los rincones de la oficina, ¿no? Entonces, ya hay jurisprudencia en Argentina donde se considera que la instalación del sistema de control afecta a la dignidad del trabajador. Y acá es donde hay que hacer un análisis, porque digo, ¿por qué lo está afectando? Porque esa cámara no está dispuesta a fines de seguridad, que una cámara de seguridad tiene que tener fines de seguridad. Debería estar puesta apuntando hacia la puerta, ¿sí? O estaría puesta en el pasillo. Pero el hecho que esté puesta en una de las esquinas de la oficina y que apunte hacia las computadoras, hacia las pantallas de los trabajadores, implica una forma de control, y esto lo digo yo y me hago cargo, podría ser considerada excesiva y desproporcionada, ¿sí? Hay un caso en Argentina donde la instalación de una cámara, por ejemplo, en una garita de peaje, lo cual a todas luces parece proporcionado, fue considerado así por la justicia argentina. Entonces, ¿a qué voy con esto? Tengan en consideración el concepto de intimidad trabajadora y la privacidad del domicilio. Y ya voy a estricto en la privacidad del domicilio y por qué es importante, ¿sí? Porque esto podría pasar, por ejemplo, con esto que estábamos viendo ahora, que es con el tema de la videocámara. Si nosotros le exigimos al teletrabajador que tenga, por ejemplo, siempre la cámara encendida, podríamos estar afectando la privacidad de su domicilio, ¿sí? Bueno, seguimos avanzando, se entiende hasta acá, está bien, está todo en orden. Esto es difícil, de no tener feedback de la cámara, pero bueno, vamos a poner esto de vuelta en pantalla completa. Dice si sigue entrecortado. Capaz que sea mi conexión. Yo lo que puedo, no, pero no puedo intentar eso. Para mejorar he leído lo que consume internet, así que, bueno, que se mejore, se corte, se entiende. Bueno, intentaré hablar más despacio quizás para que no es que se entrecorta, sino que soy el que habla muy rápido. Y internet no puede seguir la velocidad de lo que digo. Pasamos a esta normativa, la 595 del 2013. Porque esta reflexión es lo que hizo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Argentina, como no le aprobaron el proyecto de ley en este que mostramos en 2007, sacó una resolución que crea el programa de promoción del empleo, digamos, del teletrabajo. Entonces, incorpora en esta normativa los aspectos que acabé incorporado en ese proyecto de ley. A ver, una pregunta, dice, ¿la dignidad también se afecta cuando lo grabás o monitoreás todo lo que hace el trabajador mediante sistemas de monitoreo en la notebook? Sí, está buenísima la pregunta, gracias Luis por preguntar. Y sí, a ver, si vos estás grabando constantemente todas las acciones que una persona realiza en el equipo informático que está utilizando, yo considero que eso puede sonar como desproporcionado en un tribunal si vamos a juicio. ¿Por qué? Porque el empleado puede sentirse perseguido porque constantemente está siendo vigilado. Y la tecnología que permite monitorear esto, sí, Google te ofrece muchísimo. Sí, como ellos te lo van a ofrecer. La posibilidad técnica está, siempre. Es como la posibilidad técnica que tiene el administrador de una red de escanear todos los paquetes que pasan y ver qué es lo que digamos, que está circulando en la propia red de la organización. El tema es analizar lo legítimo de esta práctica y si después
los resultados de esa técnica de control te va a servir a vos como empleador, porque les cuento, digamos, aspectos de la práctica. Nosotros trabajamos con muchos casos de empleadores que piensan que este tipo de prácticas, por ejemplo, esto nos ha pasado con los sistemas de videovigilancia o con sistemas de correos electrónicos, ¿no? Nos pasó con un caso en donde el empleador se reenviaba todos los correos electrónicos que le llegaban al empleado, ¿no? Entre uno de esos que le llegó, había algo que no le gustaba, él le enoja y lo despide. ¿Qué es lo que pasa al poco tiempo? No es nada, juicio laboral. Cuando el empleador tiene que presentar como prueba esta actividad que era que él estaba leyendo todos los correos electrónicos que le llegaban a los empleados, no se pudo hacer, primero porque el empleador no había advertido sobre la utilización de estos sistemas de control, y segundo, porque era desproporcionado para lo que se buscaba hacer. Y acá es donde siempre hay que hacer un análisis de proporcionalidad. Yo necesito revisar todos los correos electrónicos, porque esto, ten en cuenta que hay un concepto clave acá que es el tema de expectativa de privacidad. En el momento que ustedes le dan a un trabajador un usuario y una contraseña, están generando una expectativa de privacidad, ¿sí? Con lo cual, esa expectativa tiene que ser respetada, y acá es donde entra el concepto de dignidad o de intimidad del teletrabajador. Entonces, ¿que no puede ceder esa expectativa en ningún caso? No, porque hay casos en donde, por ejemplo, la imposibilidad, imaginemos que el trabajador se va de viaje y que no va a revisar su correo electrónico. ¿La empresa no va a seguir trabajando y no va a continuar sus proyectos? No. Ahí hay un motivo que justifica que el empleador acceda a esa cuenta de correo electrónico corporativa y continúe el normal funcionamiento de la empresa. Hay un motivo. Entonces, lo que no puede pasar es que este sistema de control esté implementado constantemente sin una justificación apropiada. Y acá es donde yo, al menos como abogado, te digo que vas a tener muchos problemas en la presentación de este tipo de evidencia para probar el despido con cargo. Leo una pequeña pregunta más, dice Marcelo, tengo una consulta. ¿Cómo se regula el trabajo cuando la empresa que me contrata es extranjera y yo desarrollo aplicaciones desde la Argentina, sin contrato o facturas de AFIP de por medio? Y por otro lado, ¿la empresa tiene las mismas obligaciones que una empresa argentina? Sí, porque el hecho de que vos seas un trabajador argentino, fíjate que la empresa que te contrate tiene que respetar la normativa argentina, ¿sí? Desde el punto de vista laboral, aplica esto. Vamos a ver más adelante el tema de un resumen de cuáles son los derechos del teletrabajador en Argentina, y se van a sorprender que hay un montón de cosas que no son tan conocidas, pero la respuesta es, por más que la empresa sea extranjera, la empresa tiene que cumplir con todas las normativas que exige la Argentina, ¿sí? Entonces, por eso una modalidad que hoy está siendo muy común, que por ejemplo una empresa, y esto lo digo con conocimiento de causa, digamos, mi hermano es ingeniero en sistemas y trabaja para empresas de Estados Unidos, en donde la empresa, para evitar hacer una contratación directa de los Estados Unidos, la empresa tiene como proveedor de servicio una empresa cordobesa, y la empresa cordobesa es quien contrata a mi hermano de forma directa, generándole un recibo de sueldo en Argentina. Entonces, esto es mucho de lo que se está usando hoy, porque la empresa estadounidense sabe que tendría que cumplir un montón de requisitos que muchas veces ellos no quieren, pero no puede contratar de forma directa sin cumplir con todas las normativas argentinas, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que se hace es eso. Se contrata un proveedor de servicios, entonces Estados Unidos tiene una relación de proveedor de servicio con una empresa cordobesa, y la empresa cordobesa pone a disposición un grupo de gente. Esa es una de las formas donde hoy se canaliza mucho el teletrabajo. Bueno, espero que se haya entendido. De todas maneras, mayores respuestas van a ir surgiendo con el otro material que tenemos
de la capacitación. De todas maneras, les agradezco por preguntar porque insisto que siempre sube. Sí, dice Leonardo Jansone, ¿podría aplicar la figura de intermediación laboral que también prevé y que responsabiliza a ambos solidariamente? Sí, sí, porque ahí, y esto es una cuestión de prueba, si podés probar de que digamos, el teletrabajador argentino desarrolló en un 90 o 100% durante un año tareas para la empresa yankee, para la empresa americana, en definitiva, si uno lo planteara en un juzgado argentino, imaginemos que la empresa cordobesa no quiera cumplir con determinadas obligaciones laborales, tendría que responder la empresa estadounidense también, porque en definitiva habría como una relación encubierta ahí laboral, y uno podría llegar a probarlo. Distinto fuera si el trabajador argentino trabaja un mes en un proyecto para Estados Unidos, un mes para un proyecto en España, un mes para, digo, ahí es donde habría mayor instrucciones por parte de la empresa cordobesa. Pero bueno, a ver, esto es lo que pasa en la práctica. A veces uno cuando inicia el teletrabajo es como muy una relación lineal, no es tan sencillo a veces. Sí, deberías acreditar quién se benefició en última instancia con el trabajo realizado, claro, porque si el trabajador siempre termina realizando tareas para la empresa americana, bueno, quien se beneficia no es la empresa cordobesa, sino la americana. Entonces, siempre termina siendo una cuestión de prueba, así que es algo que está bueno ver. Bueno, lo del tema, bueno, necesitar un abogado en Estados Unidos, sí, eso, bueno, para poder citar a la empresa americana hay que ver cómo atraerlo, ya es un desafío más procesal. Bueno, continuamos con esto. Me interesa contarles de vuelta, para no perderme con el tema normativa. Les conté que en el 2007 estuvo este proyecto de ley del Ministerio, y en el 2013, ante la ausencia de la sanción de esa ley, se saca esta resolución que es la 595 del 2013. Se crea este programa de promoción del empleo en teletrabajo, y ahí ven un poco cuáles son los objetivos, ¿no? Porque se creó una comisión para el teletrabajo en la Argentina que termina dando lugar a este programa. ¿Qué es lo que yo les voy a contar acá? Esta normativa que yo les mencioné ahí trae 4 anexos. Yo les voy a contar 2 y medio en parte, simplemente para que lo tengan en cuenta. Y les cuento, a ver, un poco cuál es un poco el plan que se ideó para el teletrabajo en Argentina, de acuerdo a esta normativa. Lo que se ideó es lo siguiente, es que el empleador tiene que notificar e inscribir a su empresa en este programa para poder brindar la posibilidad, la funcionalidad del teletrabajo. Entonces, ahí de vuelta van a encontrar la misma definición. Esto ya lo dice en el anexo, que es una especie de plantilla que debe presentar el empleador, ¿sí? Fíjense, la duración es de 9 meses y podría ser renovado por el mismo término, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con esto de la coordinación? ¿Por qué es importante? ¿Qué es lo que plantea el sistema argentino? Lo que termina planteando es que el programa permite controlar de que el trabajador tenga las condiciones y se le respeten los derechos de la misma forma que se le respetan al trabajador común que va a la empresa, ¿sí? Fíjense que destaca el carácter voluntario. Esto siempre téngalo en cuenta, de que el empleador nunca podría obligar al trabajador a que trabaje de forma remota, ¿sí? Esto siempre tiene que ser voluntario y de forma expresa. Entonces, si no lo tienen, mi primera recomendación es que cristalicen un acuerdo con sus propios empleados en donde el empleado declare que ellos voluntariamente quieren trabajar de forma remota, ¿sí? Esto es una recomendación y van a ver que esto lo vamos a ver ya repetido en otros aspectos. Bueno, el tema de definir el tiempo de trabajo, la habitualidad, acá hay una cuestión de proporcionalidad, de que a veces, si al menos una vez a la semana tengo que ir a la empresa o puedo trabajar todo a distancia, estas cuestiones sí pueden ser revisadas. ¿Cuáles son las condiciones de empleo? Esto es lo que tienen que todos estos, digamos, tómenlo como los aspectos legales que la empresa tiene que ir ante el Ministerio de Trabajo de Argentina a decir, bueno, cuáles va a ser las condiciones de la contratación del teletrabajo. Bueno, dice, y en el caso de que no sea una relación de dependencia, ¿cuál sería la duración del contrato?
bueno, si no es una relación de dependencia, estaríamos exentos de esto, porque acá entendamos que estamos aplicando, digamos, todos estos aspectos son para la relación de dependencia. Que esto, bueno, si no existe la habitualidad, ahí ya empezaría a ser un proveedor de servicio. Es decir, yo trabajo como trabajador independiente para muchas empresas, ¿no? que contratan servicios de seguridad jurídicos. Entonces, la duración de ese contrato es lo que yo pacte con la empresa. Ahí no estaríamos atados a los 9 meses o a la normativa, porque ya sería una contratación independiente, ¿sí? O sea, les permite contratar como un servicio independiente, como una, digamos, que no habría una relación de dependencia, hay mayores libertades. Ojo con lo que le pasa a muchas empresas, que para no reconocer una relación de dependencia con los empleados, intentan encubrir esta relación de dependencia con freelance, con decir, no, bueno, no es un empleado, sino que es un trabajador independiente, y después, ante el caso de un juicio laboral, resulta que la única facturación que emitía ese trabajador era el nombre de esa empresa, y que la cantidad de tiempo que trabajó excede el tiempo, digamos, razonable de un trabajador independiente. Si está 1 año, 2, 3 años trabajando, y el único destinatario de sus obras, de sus trabajos, es esa empresa, cualquier juzgado laboral lo que va a considerar es que una relación encubierta, y va a hacer que el empleador tenga que pagar todo lo que no pagó en cuanto a cargas sociales y demás beneficios que le correspondían a ese trabajador. Así que esto ténganlo en cuenta, porque en un país como Argentina, bueno, pasa mucho. No voy a hablar de otros países porque desconozco las realidades en este aspecto. Eh, bueno, a ver, sigo con todo el anexo. Tiempo de trabajo, ya lo vimos recién, las condiciones. La vida privada, fíjense que hay un punto, dice, la empresa deberá respetar la vida privada del trabajador. ¿Sí? De vuelta repite los mismos conceptos. Salvaguardar la intimidad entre el trabajador y la privacidad del domicilio. En ningún lado van a ver que esto se desarrolla más. Por eso es algo que yo los invito a ir pensándolo y a ir analizándolo de acuerdo a las medidas de control que tengan en su empresa. Hay una pregunta de Leo. Dice, ¿cómo se analizan las características de subordinación técnica, económica y jurídica que conceptualizan la relación laboral, y no como prestación de servicios de teletrabajo? No. Es ese el análisis que se va a hacer desde un juzgado laboral. A ver, teletrabajador o no, esto no afecta el tema de la relación de dependencia, ¿sí? Porque a veces como que hay una especie de confusión, de decir, no, si es un teletrabajador no hay relación de dependencia. Para el punto de vista jurídico esto no afecta. Digo, por eso tengan en cuenta de que por más que sea un trabajador remoto, si se demuestra que existe esa subordinación técnica, económica y jurídica, para la justicia va a ser una relación de dependencia. ¿Sí? Bueno, digo, esto lo tengo en cuenta porque este aspecto que hace algunos años se decía que, no, si no iba a la empresa, no es un trabajador en relación de dependencia, esto ya quedó bastante como viejo, porque hoy, digamos, no es una novedad el teletrabajo. Esto también tengámoslo en cuenta, bueno, que la situación mundial del coronavirus lo que ha hecho es fomentar muchas veces para que la gente no saque de su casa el teletrabajo, y bueno, y hay muchas empresas que hoy, de la noche a la mañana, quieren que muchos trabajadores trabajen de forma remota y quieren tener todo en regla. Bueno, no es tan sencillo, se entiende la necesidad que hay social de fomentar el teletrabajo. El teletrabajo existe hace un montón de años y no es algo nuevo, digo, no estamos hablando de una novedad jurídica. Si fíjense los años que le estoy contando la normativa. Estoy contando de que esta normativa, el proyecto de ley era del 2007, ¿no? Hace 13 años. Bueno, para continuar y cerrar con esto del convenio, fíjense esto, el equipamiento, gastos y compensaciones. ¿Sí? Hay dos maneras. Vamos a ver si el trabajador remoto aporta su propio equipamiento o si lo aporta la empresa. Y vamos a ver qué es lo que dice. Acá no está tan claro, pero después les prometo que hay una norma que expresa qué es lo que la empresa le tiene que dar al teletrabajador.
¿sí? Fíjense a lo último de StackWest, dice, cuyo fin tendrá la obligación de ser utilizado digamos, de forma adecuada y no ser utilizado por terceros ajenos a la relación de trabajo. Fíjense que es como muy, muy genérico esto, porque ¿qué es lo que está pasando mucho? Un trabajador que tiene la notebook corporativa, nos pasó, yo lo cuento con un caso real, era un gerente que en la notebook corporativa, donde había muchísima información confidencial, la llevaba a su casa para trabajar, la computadora la termina agarrando una de sus hijas y termina instalando algunas aplicaciones y cosas para ver videos y jugar, y a través de esas aplicaciones terceras se termina infectando ese equipo con ransomware bueno, y hubo un incidente de seguridad, ¿no? Para la organización. Bueno, ahí es donde aplicaría esto. Y vamos a ver un poquito sobre obligaciones tiene el teletrabajador. Destaco compensación por gastos. Es una obligación legal que la empresa compense al trabajador por los eventuales gastos que pudieran ocurrir en ocasión del teletrabajo. Tengan en cuenta esto, ¿sí? Porque si el trabajador presenta a la empresa y dice, mirá, ahora esta situación, yo entiendo que me tengo que quedar en mi casa, pero a mí trabajar desde mi casa implica que yo tengo que tener una conexión a internet de una velocidad que antes no tenía, son mayores gastos, tengo que tener, no sé, tales equipos que no me los provee el empleador, los tengo que comprar yo, o tener yo, o determinados equipos para realizar conexiones remotas. Bueno, esos gastos en los cuales incurre el trabajador tienen que ser compensados por la empresa, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Acá yo le puse continúa porque hay algunos puntos que yo me los salteo porque digo, no quiero aburrirlos, pero les trato de destacar los que son más importantes. Y fíjense ese punto, porque esto me va a dar lugar a una normativa que es la última que quiero ver en Argentina, que es el tema de seguridad e higiene. ¿Sí? La empresa se compromete al cumplimiento a la resolución que es la 1552 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y va a la normativa. Ahí termina un poco el protocolo. Dice Luis, ¿puede ser que se conecte con el celular y le venga la factura por un monto que no puede pagar y te lo reclame? Sí, tranquilamente. Es un buen ejemplo acerca de una compensación por gastos. Si un empleado te dice que, por ejemplo, se cortó internet y él para poder trabajar o tener las reuniones que tenía que tener, habilitó datos y eso le vino como un gasto extra en su factura de teléfono, son gastos que van a tener que ser compensados por la empresa. Así que yo le recomiendo que para evitar ir a juicio se hagan cargo voluntariamente de los gastos planteados por los empleados. ¿Sí? Les señalo esto que me pareció súper interesante. El anexo 4 de esta normativa dice pautas que deberá contener el contrato de trabajo con los teletrabajadores. Dice, esos gastos compensados se pueden cruzar con el auxilio de transporte. No sé a qué se refiere con auxilio de transporte, Víctor, pero bueno, después lo vamos a ver ahora con más detalle. Pautas que debe contener el contrato. Ténganlo en cuenta esto porque es muy importante. Bueno, el lugar, tratar de detallar el lugar. Fíjense porque esto es importante para los aspectos de seguridad e higiene. Y vamos a ver la importancia de definir el domicilio. Bueno, a ver, esperen que voy a hacer esto para poder leer mejor. A ver ahí. Denme un segundo. Ahora sí. Mantenimiento de los derechos y obligaciones del teletrabajador. Dejar constancia de la intangibilidad y contenido de la prestación laboral. A ver, ¿qué es lo que está diciendo acá? En ningún caso el empleador puede disminuir los beneficios que tenía la persona que estaba haciendo un trabajo presencial, porque ahora haga trabajo remoto, no se le puede tocar ninguno de los derechos, ¿sí? Entonces, una de las obligaciones jurídicas que tiene que tener en cuenta es que todos los empleados tienen el mismo acceso a los beneficios y a los derechos. Los mismos días de vacaciones, va a tener las mismas, no sé, los mismos beneficios que tiene el que va todos los días a la oficina, ¿sí? Tengan en cuenta esto, porque si ustedes de alguna forma estarían
perjudicando algunos de los derechos de un teletrabajador, pueden llegar a tener planteos que desde lo jurídico va a ser difícil de defender. ¿Sí? La reversibilidad tiene que ver con, ¿de qué está hablando? El trabajador que era presencial y que voluntariamente decide trabajar de forma remota, porque él quiere, porque la empresa se lo propone, etc. Y la reversibilidad es un derecho que tiene de volver a trabajar de forma presencial. Es decir, la empresa no puede decirle a ese trabajador de que porque él aceptó trabajar de forma remota ya no tiene su puesto de trabajo en la oficina. ¿Sí? Hay un poco la burocracia que hay, es que, bueno, que el trabajador te avisa al menos con 15 días, de forma fehaciente, por escrito y demás, el ejercicio de ese derecho a la reversibilidad. ¿Sí? A ver qué. Dice Víctor, en Colombia quienes vengan entre 1 y 2 salarios mínimos se les reconoce un subsidio de transporte, teniendo en cuenta que con el teletrabajo ya no hay desplazamiento. Ah, mira qué interesante. No conocía, Víctor, esto de Colombia. Que yo tenga conocimiento acá, digamos, ahí entiendo el tema esto de compensarlo con el tema del transporte. Acá el empleador no podría decir, ah, no, pero escuchá, como vos te quedás en tu casa y ya no gastás en subte para venir a la empresa, eso que te gastabas en subte, usalo para comprar la yerba o para pagar la factura del teléfono. No puedo, porque no deja de ser un gasto extra que la persona tiene o tenía. ¿Sí? El tema de no pagar el subte es un beneficio, bueno, que le tocará, porque eso, a ver, siempre hay que pensarlo desde lo jurídico, tratando de hacer lo más genérico posible. Si la persona vive a una cuadra y viene caminando, no se ahorra nada, y sigue siendo. Yo creo que tratar de tratar las compensaciones no sé si va a resultar tanto, pero bueno, esto tampoco quiero hablar por sistemas jurídicos de otros países que no conozco tanto de ese aspecto laboral. Bueno, les sigo contando de esto. Fíjense la reversibilidad, ya lo vimos. Puede ser al revés, que se quiera beneficiar a los empleados que hacen trabajo, tanto más beneficios al teletrabajo. A ver, depende de cuál sea el concepto de beneficio. Digo, si vos le proponés a los trabajadores, porque esta no discriminación funciona para todos los empleados por igual en el derecho de trabajo. Digo, si vos a un trabajador presencial le vas a pagar 10 y le decís, ya, a los que se quieran quedar en su casa les voy a pagar 12, está siendo perjudicado el trabajador presencial. Entonces, de esa forma también podría llegar a tener problemas, porque en definitiva el derecho del trabajo implica que haya igualdad de condiciones para todos, y ahí estaría siendo perjudicado el que va a la oficina. Y el que va a la oficina podría decir de forma legítima, escuchá, yo no me puedo quedar en mi casa porque no tengo las condiciones, porque no quiero quedarme en mi casa, porque yo empecé en esta empresa trabajando acá presencial, y ahora el que trabaja en su casa tiene un beneficio y cobra más que yo. Eso podría ser considerado como discriminatorio. Hablo por el sistema argentino, y lo digo sin conocer jurisprudencia al respecto, pero yo lo analizaría porque es un tema delicado. ¿Sí? Siempre ofrecer mayores beneficios a un grupo que otro, hay que analizarlo para no caer en la discriminación. ¿Sí? El tema de ventas dice, establecer que a los fines del programa, del PROPET, que es este programa que había generado, el empleador pone a disposición del teletrabajador las herramientas de trabajo, detallando las mismas, como así también los elementos de seguridad e higiene que complementan a las mismas. ¿Sí? La obligación del trabajador es conservarla y custodiarla, es decir, que no se pierda, que no se roben, que no se dañen. Ahora, quien tiene la obligación de proveer las herramientas es el empleador. Téngalo en cuenta esto. ¿Sí? Y vamos a ver después el desafío que representa. Yo voy a ver algo porque quizás yo hablo mucho y me queda un montón de contenido. Para alguna de las personas de Smartphones que está escuchando, ¿cuánto tiempo vamos y cuánto tiempo me queda?
para este webinario? Bueno, mientras me responden, sigo con el último, el punto 6, protección de datos y usos de Internet. 20 minutos me queda. Uf, re poco para todo el material. Pero bueno, en todo caso, con el material que quede, podemos hacer una segunda parte para aquellos que les interese. No quiero quedarme solamente con la normativa. Así que voy a tratar de ir más rápido con la normativa y vamos a abordar los aspectos de la política de teletrabajo que me interesa que se lleven todos, de qué debería tener una política de teletrabajo en una organización. ¿Sí? Sepan entender de que el material es mucho, yo hablo mucho y el tema está bueno, entonces por ahí los tiempos son tiranos en Internet. Bueno, entonces, cierro con esto el punto 6, protección de datos y usos de Internet. Dejar constancia que el teletrabajador tiene conocimiento de la normativa interna que regula la protección de datos y el uso de Internet. A ver, ¿esto qué sería? En una organización tiene que ver con la aceptación de las políticas de seguridad, que esas políticas de seguridad deberían incluir el adecuado tratamiento de los datos personales, ¿sí? Y, por ejemplo, debería incluir un NDA, un acuerdo de confidencialidad. Ahí es en donde aplicaría la ley 24.766, la ley que regula confidencialidad en Argentina. Entonces, tengan en cuenta este aspecto, porque quizás es más importante y acá es donde nos da lugar a la existencia de esta política de teletrabajo. ¿Sí? Vamos a ir pasando, así vamos más rápido. Esto lo cierro, bueno, ya lo hablamos a esto, prevención y seguridad, lo vamos a ver ahora un poco que dice la resolución de la SRT. Intangibilidad de remuneración, ya lo vimos, ¿sí? Vamos con medidas de seguridad. La resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo es la 1552 de 2012. De vuelta repite el concepto de teletrabajo que ya vimos. Y lo que dice es, la empresa tiene que notificar a la RT el detalle de los datos de los trabajadores que van a trabajar de forma remota. ¿Sí? Fíjense que está también el lugar y la frecuencia. Y fíjense que es importante este, el artículo 3 dice que el empleador tiene que proveerle una silla ergonómica, un extintor portátil, un botiquín de primeros auxilios, un pad para el mouse y un manual de buenas prácticas de salud y seguridad de trabajo, que ahí está el link. Les adelanto que ese link no funciona más porque ahora, bueno, con esto de que ahora es argentina.gov.ar, pero yo les prometo que el manual es de buenas prácticas que se los vamos a pasar también en ese compilado de normativa que la gente de SmartFence le va a mandar a los que asistieron y pusieron sus correos electrónicos para asistir, ¿sí? Si no, se lo dejan a alguno de las personas de SmartFence y se lo van a enviar ahí. Y se establece que el empleador, previo consentimiento del trabajador, notificando fecha y hora, puede verificar las condiciones del lugar determinado para el trabajador para la ejecución de su tarea. Fíjense esto lo importante, y por esto estaba ese concepto de privacidad del domicilio. ¿Por qué? Porque significa que si el teletrabajo cumpliera con todo lo que tiene que cumplir, en algún momento alguien puede venir a mi domicilio a chequear que las condiciones en las cuales yo estoy trabajando de forma remota sean las adecuadas desde el punto de vista de la salud y la higiene. ¿Sí? Me van a avisar antes, me van a notificar, que me van a venir a avisar qué es lo que está diciendo en esta fecha, en esta hora, pero esto es un poco el respeto a la privacidad del domicilio. Porque acá no está diciendo, bueno, sí, vos sos un trabajador remoto, pero en cualquier momento, cualquier día, en cualquier horario, puede caer alguien a hacer una inspección, a ver si vos efectivamente estás trabajando en tu casa o estás en la cama, digamos, haciendo un Skype. Digo, eso sería afectar la privacidad del domicilio. ¿Me siguen? Entonces, fíjense cómo va cerrando todo el tema del respeto a los derechos. Bueno, perfecto. Bueno, avanzamos con esto. Esto ya se los dije. Acá este es un poco el manual de buenas prácticas. Esto no lo vamos a repasar, pero tengan en cuenta que este manual de buenas prácticas, hay un punto que es el 6.11 que habla sobre privacidad y confidencialidad de información y protección de los activos de la empresa de trabajo. Está buenísimo. Fíjense los puntos. La empresa es responsable de adoptar las medidas adecuadas para el software. Habla sobre la ley de confidencialidad. Bueno, que el teletrabajador tiene que respetar la normativa vigente, se le tiene que informar al teletrabajador sobre las restricciones en los equipos, si se decide colocar un sistema de control,
se recomienda, yo ahí más que se recomienda, les considero que es obligatorio informar al teletrabajador sobre el sistema de control y que el mismo sea proporcional al objetivo. Esto está buenísimo, es re claro. Todo esto que les estoy contando es normativa que existe. Entonces, fíjense que yo arranqué diciéndoles que no teníamos una ley especial de teletrabajo, sin embargo, hay un montón de normativa, si se quiere, de rangos inferiores, porque acá, como les mostré, son resoluciones y demás, pero que tiene, digamos, aspectos normativos muy interesantes, que cuando llenan de esas políticas de seguridad y aparecen en el aspecto de compliance, el dominio 15 de las ISO, que no saben con qué normativa, dicen, no, no tenemos normativa. Fíjense que hay un montón de normativa, que simplemente hay que ponerse a revisar un poco y a leer acerca de todos los aspectos, porque esto te ayuda, porque muchas veces para aquellos que trabajan en seguridad de la información, se van a dar cuenta que citar la existencia de estas obligaciones desde el punto de vista legal favorece, muchas veces el empleador está más de acuerdo, porque quizás, bueno, esto lo digo con conocimiento de causa y me hago cargo, la realidad es que hay muchos empleadores en donde no le importa tanto la privacidad del empleado, le interesa su negocio, entonces el respeto por la privacidad viene más por cumplir una normativa vigente que porque le interese la privacidad del empleado o de los consumidores, digamos. Y para muestra me basta hablar sobre protección de datos personales y el nivel de cumplimiento que tenemos. Entonces, a veces hay que apelar a la normativa, esto, fíjense, ¿no? Hoy en tiempos de cuarentena, hay que apelar a la sanción, porque la gente, como no está convencida de que debe quedarse en su casa, hay que salir y sancionar. Y muchas veces tenemos este criterio de que no lo hacemos de voluntad, sino porque hay una sanción de fondo. Bueno, se los dejo, esto del manual lo van a ver, por lo menos nótense el punto 6.11 para repasarlo. Les destaqué el 6.11.10, el empleador es responsable de proporcionar al teletrabajador un servicio adecuado de apoyo técnico. Esto tienen que tener en cuenta, que por ejemplo, a ver, porque muchas veces presumen de que el trabajador remoto sabe lo que es una VPN, sabe lo que es un escritorio remoto, sabe habilitar un puerto del router, digo, y esto no debería presumir, salvo que sea una empresa de tecnología en donde probablemente el trabajador sí sepa. Para otros trabajos, hablemos de un organismo público, ¿no? El que trabaja en la municipalidad y quiere ahora trabajar de forma remota. Le hablas de escritorio remoto y la persona no va a entender de lo que está hablando, o de una VPN. Entonces, vos como empleador deberías tener un equipo que apoye y que acompañe este tipo de trabajo a distancia. ¿Sí? Bueno, lo que ven ahí en continuación ya lo hablamos un poco, así que lo paso. Esto es un resumen de los derechos del teletrabajador, se los podemos pasar también por correo electrónico, pero básicamente es lo que estuvimos viendo hasta recién, un resumen que se los puedo pasar, ¿sí? Lo mismo que resumen de obligaciones del teletrabajador. Que por ejemplo, si ustedes tienen un accidente de trabajo, también hay que denunciarlo, porque como la ART ya sabe que vos estás trabajando de forma remota en tu casa, el hecho de tener un accidente en tu propio domicilio, digamos, habría que ver, en el marco de estar trabajando en tu casa, podría ser cubierto por la RT. ¿Sí? Bueno, ahí dice Mauro, bueno, a través de Marfen se puede dejar evidencia que se formó a los empleados, sí. Bueno, esto lo tengo un poquito más adelante, que es entre la obligación de capacitar que tiene el empleador, cuando tengan que demostrar la diligencia ante un proceso judicial, ustedes como empleadores fueron diligentes y le explicaron al empleado los riesgos del trabajo remoto, cómo se tenía que conectar, cómo tenía que cuidar la información, cómo tenía que tratar los datos personales. ¿Cómo hace el empleador para probar que el empleado fue adecuadamente capacitado? Bueno, hay herramientas como las de Marfens que permiten ese registro, esa auditoría, de que yo sé qué capacitaciones hizo el empleado, cuánto tiempo estuvo en una diapositiva, porque hizo una evaluación electrónica al final. Digo, todos estos elementos suman muchísimo desde el punto de vista jurídico, porque yo puedo como abogado presentar todo esto y decir, el usuario M. Graciosi realizó estas capacitaciones durante el año, tuvo tanto tiempo de capacitación, se le explicó lo que eran los datos personales, y aún así, digamos, decidió o ocurrió este problema de seguridad, este incidente. ¿Sí? Esto, se los digo que es importantísimo, en la práctica a nosotros nos pasa mucho de
bueno, de llegar a organizaciones en donde las capacitaciones supuestamente se hicieron, pero no hay evidencia, no hay un documento, el empleado no firmó nada, no hay ni una foto de lo que pasó, y a veces las capacitaciones electrónicas solucionan todo esto. Normativa española, la voy a pasar por arriba, no sé cuánta gente de España hay, pero bueno. Primero, ¿qué pasó? Hay un acuerdo marco europeo muy viejo, el 2002, que ya hablaba sobre teletrabajo. No había una regulación puntual en ese momento. Vamos a ver que lo que se hizo también es similar a Argentina. Ellos tienen lo que llaman el estatuto de trabajo y terminan haciendo un parche. El teletrabajo de ellos es un parche al estatuto de trabajo. Ahí tienen un concepto viejo de que había dado el Tribunal Superior de España acerca de lo que era el teletrabajo en 1999, imagínense, que es lo que sale el Real Decreto del 2012 con la crisis que tuvo España en esos años, termina intentando fomentar el teletrabajo como una forma de flexibilizar las empresas y generar mayores oportunidades. En ese Real Decreto, que modifica muchos artículos del Estatuto de Trabajo, incluye este artículo 6, que en realidad habla de trabajo a distancia, ¿sí? No habla de teletrabajo y no incluye tan textualmente el tema de la tecnología. Esto, fíjense que es lo que yo les conté en Argentina, que se hablaba de la incorporación de la ley 25.800, que decía trabajo a distancia en vez de teletrabajo. Pero bueno, insistimos, es el género, suma. Y acá dice, bueno, que es voluntario, que se tiene que cristalizar por escrito, que tiene por los mismos derechos y demás. A esto, ¿con qué lo sumamos? Actualidad, el Real Decreto 6 del 2019, con esta situación de coronavirus, termina de vuelta fomentando el teletrabajo, incorporando algunas medidas. Desmiento, este no es el de coronavirus, este es uno anterior, el 2019, que tiene que ver con medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato y oportunidades para hombres y mujeres. Y acá se añade la posibilidad de servicios a distancia. Fíjense que en el Estatuto de los Trabajadores se suma que en el caso que tengan hijos, las personas trabajadoras tienen derecho a efectuar la solicitud del trabajo remoto hasta que los hijos cumplan 12 años. ¿Sí? Esto está bueno, esta incorporación, porque termina favoreciendo la posibilidad de esta conciliación familiar. Esto lo paso, bueno, acá tiene más cosas de este decreto, el tema del derecho a solicitar el regreso, de vuelta el derecho a la reversibilidad, que ya lo vimos en Argentina, se repite también en España. A ver, el empresario es responsable de protección de la salud y la seguridad. Esto, de vuelta, acá repite los mismos derechos, no quiero repetir el tema de brindar al teletrabajador un ambiente sano y seguro para que pueda realizar sus tareas. Esto se repite todo, esto es lo que yo un poco decía que se va a repetir en muchas veces. ¿Sí? Bueno, la vida privada, esto de vuelta, control es proporcional. Se los dejo. Acá también yo tengo un convenio de teletrabajo de Telefónica que tiene, similar al anexo que yo les mostré, bueno, también protección de confidencialidad, los equipos, compromisos, el tema de compensación de gastos y demás. Vamos hacia avanzar un poco. El teletrabajo es de la seguridad. ¿Qué necesitamos? Desde lo jurídico ya vimos, está todo el ordenamiento que nos permite realizar trabajo remoto. Ahora, desde la seguridad de la información tenemos que tener un montón de cosas trabajadas para que esto pase. Tendríamos que tener una política de seguridad de la información. Yo digo, permitir el trabajo remoto sin que la organización tenga una política de seguridad de la información clara, yo lo veo complicadísimo. Entonces, esto yo, digamos, si no la tienen, yo les diría que es como el paso 1. Porque para poder hablar de una política de teletrabajo, necesitamos, dentro de esa política de teletrabajo, hacer referencia a la política mayor. Y si no la tenemos, va a ser más complicado. Tenemos que definir cuáles son los datos que requieren mayor nivel de protección. Esto habla de la clasificación de información, que es lo que vamos a ver un poquito acá en el tema de la confidencialidad. ¿Sí? Esto es un gráfico que lo hice hace un montón de años, pero que siempre termina siendo aplicable, y que tiene que ver con el control laboral. La política de seguridad no puede ir en contra de todo lo que está ahí arriba en verde. Pero os digo porque a veces encontramos políticas de seguridad escritas que afectan, por ejemplo, la dignidad del trabajador. Entonces,
uno cuando escribe, y esto pasa muchas veces cuando se copia y se pega, o se agarra un template desde internet, que capaz que es un template que es válido en Colombia, pero cuando lo intentamos aplicar acá en Argentina y vamos a un proceso judicial, bueno, vamos a pasar por un montón de problemas, ¿sí? Así que tengan en cuenta la pirámide constitucional. Esto a tener en cuenta. ¿Qué necesito para una política? Que esté redactada de forma sencilla, tener el consentimiento de los empleados, demostrar que el empleado fue capacitado, lo que hablábamos recién acerca de la posibilidad de capacitación a distancia o presencial, la proporcionalidad de la aplicación de las medidas, y en el caso de aplicar sanciones, que las mismas queden documentadas. Esto tenganlo en cuenta como los 5 pilares para que la política sea válida. ¿Sí? Algunas preguntitas que me interesa que repasemos el tema de confidencialidad de la información. ¿Podemos probar que la información es confidencial? Esto se los digo ¿por qué? Porque pululan muchísimos NDA que lo que dicen es que todo es confidencial. Y mi criterio es que si todo es confidencial, nada lo es. Porque implica que no hay una clasificación de información de fondo, entonces es difícil probar el punto C. Esta es la ley en Argentina, la que, como les mostré, la cita la normativa de teletrabajo. Lo que dice la ley de confidencialidad es, sí, vos podés impedir que otro difunda o divulgue ilegítimamente tu información, pero tenés que probar 3 cosas. Que la información es secreta, que tiene valor comercial por ser secreta, hay que demostrarlo eso, y el tercero, que es el que más nos interesa a nosotros en la seguridad, es que haya sido objeto de medidas razonables para que sea secreta. Entonces, yo pregunto, en tu organización, esa información que vos considerás que es confidencial, ¿podés demostrarme, qué evidencia tenés para demostrarme que fue objeto, que es objeto de medidas razonables? ¿Sí? Y ahí es donde vos tenés que como empleador, demostrar diligencia. Puedes decir, bueno, este empleado filtró información confidencial, y para poder defender esa postura, tenés que decir, yo tomé medidas, yo tenía un control de acceso implementado, yo tenía una política clara acerca de la no divulgación, yo capacité a ese empleado acerca de que este tipo de información no se tiene que difundir fuera de la organización. Bueno, de esa forma, yo voy a decir, sí, vos tomaste medidas razonables. Está buenísima la palabra razonable, porque, y esto, bueno, los que trabajan en seguridad ya lo saben, digamos, uno nunca podría afirmar que hice todo lo posible para mantener esa información secreta. No es posible desde el punto de vista técnico afirmar esto, ¿no? Dice Leo, no es muy arriesgado para una organización que el tratamiento de datos en bases de la empresa, en criptas, sea realizado por un empleado en su casa por teletrabajo. A ver, mirá, yo te podría responder eso diciéndote que hay empresas hoy, la mayoría, que el empleado trabajando de forma presencial en la organización, de todas maneras utiliza servicios en la nube. Entonces, cuando la mayoría de los servicios de una empresa son cloud, el hecho de que vos te conectes estando en la empresa o estando en tu casa, tampoco me representa una diferencia. Yo creo que ahí los puntos de control de seguridad tendrían que estar en otro lado. Digo, ese servicio en la nube me permite hacer una auditoría, el que revisa cada usuario, tengo un sistema granular de permisos y de privilegios. Esta pregunta está buenísima. ¿Qué tan granular tienen en su propia organización los permisos y privilegios de cada uno de los usuarios? Y les pregunto lo siguiente, nos pasa muchas veces, hay un empleado en el cual tenemos que prescindir de sus servicios, es decir, hay que echarlo. ¿Sí? Se lo despide a la persona. Y una persona que trabajó 10 años adentro de tu empresa. Y yo te digo, escucha, ¿a qué tenía acceso esta persona? ¿Tenés en tu empresa una planilla que me diga el usuario de M. Graciosi tenía acceso a este sistema, a este, a este, a este, a este? Porque lo que suele suceder es que hay una multiplicidad de sistemas, todos con credenciales distintas, que funcionan sobre servicios distintos, en donde después nadie se acuerda, porque tampoco está clara la política de altas de usuario. Entonces, acá es donde empieza a explotar todo, ¿sí? Y que se hace difícil poder demostrar esa diligencia. No sé si, bueno, me fui mucho, me compliqué mucho, pero
los que trabajan en seguridad probablemente lo van a empatizar un poco conmigo. Pero bueno, continuamos. Pero gracias, Leo, por la pregunta, está muy buena. Y me ayudás con algo, que está bueno que lo digas, por decirlo al menos. Cuando se trata de tratamiento de datos personales, no necesito, a ver, quiero ser claro con esto, no necesito que el empleado me firme un NDA para que el empleado sepa de que esos datos personales son confidenciales. Digo esto desde el punto de vista jurídico, ¿por qué? Porque la confidencialidad de los datos personales están dados por ley, ¿sí? En la 25.326, y como la ley se presume conocida por todos, la obligación de confidencialidad sobre los datos personales se presume conocida. Ahora, por eso dije, quiero que interpreten bien. De todas maneras, yo recomiendo que en el caso de los datos personales igual capaciten, igual refuercen y le recuerden. Porque una cosa es la ficción jurídica de que se presume conocida por todas, y otra cosa es que si yo voy a empleados de la empresa y le pregunto, che, ¿sabías que los datos personales son confidenciales? Y esto, bueno, si vayan al rubro de la medicina y pregúntenle nomás a un médico que ellos muchas veces, al estar tan en contacto con los datos de salud, muchas veces no son conscientes de la confidencialidad de lo que trabajan. Y bueno, y por ejemplo, en grupos de WhatsApp se mandan fotos y datos de muchos pacientes, cuando esa es información que debería respetar muchísimo la confidencialidad. Bueno, como un ejemplo, ¿no? Continuamos adelante, la 24.766, esto ya lo vimos. Bueno, se aplicará, esto no me aporta nada. Hay unas preguntitas que les dejo para que se pregunten ustedes en sus propias organizaciones. ¿Puedo probar que existe una clasificación de información adecuada? ¿Puedo probar que existe una política de confidencialidad de la información? Y si puedo probar que existen medidas de seguridad implementadas. Si puedo probar esas tres cosas, estamos genial. Felicitaciones. ¿Qué pasa? Les cuento un caso puntual. Existe un delito penal que es la divulgación de una comunicación electrónica no destinada a la publicidad. ¿Sí? Esto que ven acá es un caso del año 2019 en el cual tuvimos la oportunidad de participar de una empresa de seguros de nuestro país, que un empleado termina haciendo una fuga de información, o sea, vendía para afuera información personal. ¿Sí? Y fíjense que la defensa, esto que les traigo es parte de la sentencia, la defensa sostuvo que la conducta desplegada era atípica porque no existía la obligación de guardar secreto. Esto es lo que les contaba recién, ¿no? Acá se aplicaban dos cosas. Primero, que la ley de riesgo de trabajo, de siniestros, de registro de siniestros, bueno, que habla acerca de la recolección de estos datos y la confidencialidad, y después que de acuerdo a la ley de datos personales, que es lo que dice acá, exige la confidencialidad. Un poco lo que les contaba recién. Fíjense que esto es una sentencia de jurisprudencia en donde ya se dice. Mauro, ¿me podés decir cuánto tiempo nos queda? 5 minutos. ¡Ja! Bueno, paso muy rápido esto. Simplemente son algunas preguntas más reflexivas para que lo tengan en cuenta con el teletrabajo y el desafío que representa. ¿Puedo a un teletrabajador, puedo probar que el teletrabajador ocasionó un incidente de seguridad? Ojo con esto, porque a veces los sistemas de auditoría que tienen para los usuarios presenciales no son los mismos que tienen para el trabajador remoto. Entonces, puede ser que se me complique probar un incidente de seguridad. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta el tema de la autoría. ¿Qué inicio de autoría? Bueno, mis recomendaciones es que repasen esto, el tema de los bloques de usuarios. Bueno, son algunos casos. Esto quizás lo más importante para mí. Podemos probar que el empleado conocía las normativas internas. Esta es una pequeña noticia, que fíjense que en casos en Argentina, dice, el despido no se considera procedente porque la demandada no demostró haber notificado fehacientemente al actor la política de la empresa sobre la utilización de las herramientas informáticas. Básicamente esto es que no podés demostrar, el empleador no pudo demostrar que existían tales políticas, entonces no se las puede aplicar. ¿Cómo solucionamos esto?
con capacitación y lo que se llama el consentimiento informado. El consentimiento informado tengan en su cabeza lo mismo que pasa con el tema médico, es decir, que, que te explican todo lo que va a ser de la operación y que vos, siendo consciente de todos los riesgos y los beneficios, aceptás. ¿Sí? Es un poco lo que se va. Hay muchísima jurisprudencia en donde la empresa puede demostrar sobre el uso que debe darse a los equipos, sobre las cosas y demás. Pero decíamos hoy, sistemas de capacitación como el de SmartFence permiten saber qué usuario realizó qué capacitación, en qué momento, y esto desde el punto de vista jurídico nos aporta muchísimo. Así que tengan en consideración, si van a hacer capacitaciones presenciales, si ustedes me preguntan, ¿qué más recomendado? Es tener un híbrido, es decir, hacer alguna capacitación presencial en donde puedan sacar fotos, que las fotos siempre suman. Piensen que la mayoría de los jueces no son millennials, como ustedes los que están escuchando. Entonces una foto les significa un montón, pero aparte tengan, lo más importante, este tipo de documentación, es un registro de empleados, de capacitación, en qué momento, bueno, es muy importante. Como para ir cerrando, estas son algunas preguntas que a mí me interesan y que tienen que ver con la proporcionalidad de los controles. Es un tema que daría para todo un webinario completo. Bátenlo con lo que veíamos en la regulación de teletrabajo acerca del respeto a la intimidad del teletrabajador y la privacidad del domicilio. La evidencia que estoy recolectando cumple los requisitos. Bueno, hay que hacer este análisis jurídico, ¿sí? Esto ténganlo en cuenta en el caso que vayan a recolectar información. ¿Cuántos son los 5 pasos de la informática forense? Lo que ustedes deberían hacer como organización al momento de recolectar evidencia para presentar en un juicio son las 3 primeras etapas, que es identificación, adquisición y preservación. ¿Sí? Ese paquete es lo que se va a presentar como prueba en nuestros juicios. Análisis y presentación de matriz informática propiamente dicho, que es el ámbito informático en el momento procesal que corresponde. Esto lo voy a saltear, se los cuento, son principios de la evidencia digital que tienen que ver con esto de la presentación de la evidencia, que tiene que ver con la 17.7, que es relevancia, confiabilidad y suficiencia. Tengo en cuenta siempre, pero yo le agrego este cuarto que tiene que ver con lo que estamos hablando, que es que puede ser relevante, puede ser confiable, puede ser suficiente, pero el jurídico puede ser válido. Entonces ahí de vuelta los invito a que hagan ese análisis de legitimidad en el tema de los controles. ¿Sí? Fíjense, este es el artículo de la Ley de Contrato de Trabajo Argentina que posibilita la inclusión de las políticas de privacidad. Y siempre el respeto a la dignidad del trabajador. ¿Sí? Esto lo voy a adelantar porque ya quiero ir sobre el final, antes que me echen. Consejos a tener en cuenta entonces para la política de trabajo. Primero, formalización de vínculos. Sé que hay muchas organizaciones que los proveedores de servicio y los vínculos que tiene la empresa no están legalizados en contratos. Entonces, lo primero que querían hacer es revisar que exista contrato para todos los vínculos, ¿sí? En el temático es muy la informalidad. Segundo, si van a utilizar teletrabajo, trabajo remoto, tengan sus propias políticas de trabajo. ¿Qué debería incluir? Primero, incluir los derechos y obligaciones. Explicar si objetivos, cómo van a manejar los objetivos laborales del trabajador, en qué horarios debería conectarse, qué días debería conectarse. Todo eso debería estar fijado, ¿sí? Porque la no existencia de estas reglas van a jugar en beneficio del trabajador. Tengan en cuenta este principio siempre, ¿no? Es lo que pasa con el consumidor, ¿no? Que en caso de duda se favorece al consumidor en derecho laboral, en caso de duda se favorece al trabajador, que es considerado, digamos, el eslabón más débil de la relación. ¿Sí? Como empleador, proveer el equipo necesario. Ya lo vimos, hay normativa que está de fondo, tienen que darle, en el caso que necesiten el notebook, tienen que darle equipo, y acá me da lugar a esta pregunta, que es, ¿qué pasa si el empleado no quiere trabajar con el notebook que yo le doy y quiere trabajar con el equipo propio? ¿Hacerlo? Sí, hacerlo. ¿Qué les recomiendo yo
que para esos casos el empleado acepte normas de seguridad y ¿sí? Y que acepte, por ejemplo, que esto no tengan en cuenta, es un caso real, dos gerentes terminan realizando una situación fraudulenta con la cual trabajamos. Uno de esos gerentes trabajaba con su propia notebook y el otro con la notebook corporativa. Claro, para la investigación de incidentes de seguridad, al que tenía la notebook corporativa se la pudimos pedir y reclamar, en el cual le pudimos hacer una pericia. Al otro gerente no. Entonces el otro gerente claramente se negó, o sea que la empresa que fue a hacer, invitarlo para que realmente venga y me deje la notebook para realizar una pericia. Bueno, ten en cuenta de que si ustedes permiten de que el empleado trabaje con equipos privados, no se lo van a poder pedir de la misma forma que podrían pedir un equipo activo. ¿Cómo suplimos esa situación? Yo les recomiendo redactar algunas cláusulas en donde el empleado, identificando el equipo, número de serie, número de equipo que va a utilizar, acepte de que en el caso que la empresa lo considere necesario, con la notificación, el aviso pertinente y toda la cosa, la empresa tiene derecho a la auditoría de ese equipo. ¿Sí? Es como diciendo, porque lo que va a pasar es eso, que si hay un incidente y yo necesito saber qué pasó, me quedo sin elemento importantísimo. Así que bueno, ténganlo en cuenta por lo menos. Regulen el tema de las medidas de seguridad. ¿Sí? Esto es lo que veíamos recién sobre el tema de las medidas de seguridad e higiene, me refiero. ¿Sí? Por un lado. Y por otro lado, las medidas de seguridad mínimas que debería cumplir el empleado. No sé, a través de la VPN, tener determinado dónde va a realizar los caps de la información, dónde va a almacenar la información de trabajo y demás. Dice, ¿es legal auditar el equipo propio de un empleado? A ver, si yo puedo considerar que es legal, si esa persona voluntariamente firmó un contrato en donde él me dio el derecho de poder auditar ese equipo. Entonces, si no tienes ese contrato, si no tienes esa autorización, no es legal. ¿Sí? A ver, de todas maneras vos me decís, sí, Marcelo, yo tengo firmado el contrato, pero el empleado igual no me lo trae. Bueno, no lo podés obligar. ¿Lo puedo obligar a que traiga? No, no lo puedo obligar. Pero me va a jugar a favor desde el punto de vista jurídico como presunción de culpabilidad. Esto digo, tengan en cuenta, la presunción es siempre de inocencia. Esto pasa es como el mismo aspecto psicológico del ADN, de quien no quiere realizar ADN, que es si la persona me firmó un equipo, un presta de la empresa, ese empleado sospechado de que, no sé, hizo fraude, no trae el equipo, va a jugar con una presunción en contra para para esa persona en el momento de ir a judicializar la situación. ¿Sí? ¿Se entiende? No, a ver, seamos claros. Yo no estoy diciendo en ningún momento la empresa, y estoy diciendo que la empresa pueda, con la fuerza, entrar ni en el domicilio. Cuando estamos hablando de almacenamiento, estamos hablando de entrar en un domicilio privado. Jamás un empresario podía entrar al domicilio de una persona, siempre con orden de juego competente. ¿Sí? Por eso, voy a repetir y quiero ser claro, para poder acceder a un equipo, la persona voluntariamente me lo tiene que traer y dejarse peritar. Voluntariamente me lo tiene que traer. Yo lo que les digo es que pueden ayudar a esa voluntariedad si tienen un contrato firmado previo en donde esa persona decidió someterse a esa auditoría. ¿Sí? Es un tema muy delicado este tema del control laboral, porque seguro que no va a faltar el informático que me diga, no, bueno, pero si no quiere, nosotros podemos entrar de forma remota y hacer la pericia, ¿no? Hacer un remote forensics. No, porque ahí estarías de vuelta entrando por la fuerza, temas de control que no le avisaste, y por más que obtengas evidencia, después no lo vas a poder presentar en el proceso judicial, porque estarías afectando la intimidad del trabajador. Entonces esto hay que hacer muy claro. Dude de que haya una afectación de intimidad del trabajador, yo no les recomiendo avanzar con eso. ¿Se entiende? Eso, o sea, no sé, Luis, si se entiende un poco mi recomendación.
Dice, pero con una orden de juez, sí, sí, por supuesto. Si vos tenés una orden de juez vas a poder. Ahora, te digo que va a ser muy difícil conseguir una orden de un juez que te autorice a que por la fuerza realizar una pericia. Hay que ver que el caso tenga la entidad suficiente como para avanzar sobre un derecho constitucional de esa forma. Digo, hoy si vos decís, no, bueno, me parece no sé, que el empleado entró a un sistema que no tenía que entrar, y por eso quiero, por la fuerza, acceder al equipo, y yo creo que tendría que ver cuál es el caso, ¿sí? Eh, Dice, denuncia penal por hurto o retención indebida de herramientas de empresa. Claro, Leo, pero estábamos hablando, la dificultad no es distinto. Claro, está buenísimo este tema. Yo acá dije, tenemos que diferenciar si el equipo te lo da la empresa o si el equipo es del empleado. Si el equipo es de la empresa, vos tenés derecho a pedir que se te devuelva el equipo. Igual aún así no lo podés hacer por la fuerza. Tenés que ir a judicializar el asunto y pedir restitución del equipo corporativo. Eso estamos haciendo corporativo. Estamos hablando de que el equipo sea el empleado. Que yo dije, no me gusta la notebook corporativa tuya porque yo quiero utilizar Mac, ¿no? Entonces la mía es mejor, yo me siento más cómodo. Lo que pasa es que no vas a tener las mismas posibilidades de poder pedírmela. ¿Sí? Y con respecto a lo que dice, si hay una denuncia penal y estamos hablando de que se cometió un delito, aún así, en el caso de existencia de un delito, no es tan sencillo una orden de hacer un allanamiento o por la fuerza requisar un equipo de una persona, ¿sí? Porque el juez va a hacer un análisis acerca de la proporcionalidad de esa medida. Si lo digo con conocimiento de cuestiones penales, a veces el empresario cree que cuestiones de su empresa son re importantes, pero en el ámbito penal estas cuestiones no son tan así. Entonces, esto tenganlo en cuenta. Bueno, como para ir cerrando, tengan en cuenta la regulación de protección de datos personales. Como les dije, si bien la 25326 se presume conocida por todos, yo les recomiendo tener cláusulas específicas que le expliquen la obligación de no difundir datos personales, de realizar el adecuado tratamiento y de todos los aspectos que la empresa ya tenga. En confidencialidad ya lo vimos, la recomendación de clasificar. Muchas veces el NDA como un anexo de este contrato con el teletrabajador, y después regular esto, que es lo que estábamos hablando ahora. ¿Qué tipo de auditorías y controles voy a realizar? Que es quizás el aspecto más complicado, porque decís lo que vimos recién. Hay sistemas de control. Esto nos pasó ahora con uno de los clientes que están dando equipos, ¿no? Dispositivos celulares a los empleados, y la idea es integrarle el software que permite el control remoto. Pero bueno, es un software que permite tener como segmentado el ambiente corporativo del ambiente personal. Entonces, permite, por ejemplo, un borrado remoto de la información del celular, pero no de toda, sino de la información que ha sido previamente clasificada como corporativa. Entonces, pero por ejemplo, ese mismo dispositivo me permite saber en todo momento dónde se encuentra el empleado. Ojo con esto, porque si ese empleado te dice, bueno, pero yo este celular lo llevo siempre encima, y esto implica que quien está auditando podría ser, me encuentro yo un sábado a las 3 de la mañana, y bueno, sí, tecnológicamente podría saber la empresa dónde se encuentra. Entonces, son temas delicados que tienen que analizar cada uno en su caso si corresponde y si es proporcional esa medida de control. ¿Y si sería competencia de la mesa de ayuda de la organización solucionar dudas de un teletrabajador? Sí, sí, por supuesto. Recuerden que esto que hablamos que era una de las obligaciones del empleador, tener una especie de mesa de ayuda, de soporte, para que el teletrabajador que no tenga dudas en algún aspecto pueda acudir, ¿sí? Bueno, dice Santiago, también hay que estar cubiertos ante la pérdida del celular y el acceso a la información por terceros. Sí, por eso también muchas veces cuando se brinda el celular corporativo, esto ni siquiera es teletrabajo, digamos, son personas que trabajan de forma presencial pero tienen celular corporativo,
tiene que tener medidas desinstaladas, porque la pérdida celular o el robo es algo muy común en Argentina. Y bueno, hay que saber desde el punto de la seguridad cuál es el plan, qué protocolo se activa, pasa eso. La información está cifrada, la información se puede borrar de forma remota. Ahí es donde entra a funcionar alguna idea de seguridad que debería tenerse pensada. Bueno, finalmente el tema de las capacitaciones, que es un poco lo que habíamos hablado, que está bueno que lo dejen en la política de teletrabajo. Esto de que, por ejemplo, el teletrabajador 2 veces o 3 veces al año tiene que realizar instancias de capacitación que el empleador tiene que poner a disposición, ¿no? Yo recomiendo mucho esto, que sería de que, sobre todo cuando es trabajo remoto y la capacitación es remota, el empleado puede realizar las capacitaciones cuando él quiera, ¿no? Esta es una ventaja que está buenísima de aprovechar de estas herramientas como la de SmartFen de capacitación remota, porque yo no necesito ir el jueves a las 8 de la mañana para asistir a una hora de capacitación en la empresa, sino que yo puedo realizar, tengo 6 meses en el cual en cualquier momento yo puedo realizar la capacitación. Entonces, capaz que un sábado de la mañana yo tengo tiempo y me pongo a realizar de forma individual una capacitación donde duración aproximada de 1 hora y finalmente tiene una pequeña evaluación electrónica. Y bueno, entonces yo decido cuándo capacitarme. Esto es como, ¿no? Como Netflix, para decidir cuándo miro una serie o una película. Bueno, empiecen a aprovechar las herramientas que permiten la capacitación remota para generar este tipo de posibilidades para el empleado que en el caso del teletrabajo, la verdad es que vienen muy bien. Gente, hasta aquí hemos llegado. Espero no haberlos aburrido. Espero haber cumplido con sus expectativas. No haber sido tan normativo. Entiéndanme que la primera parte era muy, muy jurídica, pero teníamos que hacer un repaso sobre la normativa vigente, porque muchas veces, les confieso algo, digo, leí un montón de cosas sobre el teletrabajo para prepararme mejor para ustedes, y hay mucha información bastante de poca calidad, por decirlo de alguna forma, que cuando buscan sobre teletrabajo le dicen, no, bueno, en Argentina no hay normativa especial, normativa específica. Claro, no hay una ley que se llame ley de teletrabajo, pero como vimos hay un montón de disposiciones y reglamentaciones que terminan regulando y que hay que tener en cuenta para tener esta diligencia a nivel de compliance. Así que, nada, para ir terminando, agradecer de vuelta a la gente de SmartFriends por esta oportunidad. La verdad es que me gustó muchísimo poder abordar este tema, que me parece que mezcla todo, porque fíjense cómo acá aparecen los problemas de la seguridad de información, pero con otros desafíos, que es esto del trabajo remoto. Y me parece que desde el punto de vista jurídico también representa un montón de aspectos que están buenos. Quedo a su disposición para alguien que tenga alguna pregunta o duda. Ahí abajo en chiquito está no sé si se ve bien, mi correo electrónico. En Twitter no estoy mucho, así que por ahí si me mandan un DM en Twitter, sepan disculpar las demoras, porque no lo uso mucho, pero un correo electrónico sí. Repito, para el tema de normativa, y repito algo que dijo Mauro con el tema de la capacitación, el webinario se lo pueden dar porque sí está siendo grabado, entonces ahí van a poder un poco repasar la presentación, y en su caso, si se puede, mandaremos un correo electrónico a aquellos que lo deseen, con un resumen de la normativa que estuvimos repasando, porque es toda información pública que yo recomiendo a aquellos que les interese cómo regular el teletrabajo, que repasen, que lean, y van a ver que está bastante buena, que no esperen mucho, no esperen mucho más de lo que estuvimos viendo acá, pero van a leerla, vean muchos de estos manuales. Hay un libro blanco de teletrabajo que es del Ministerio de Trabajo de la Nación, que está muy bueno, es bastante didáctico, que bueno, que lo pueden repasar de ahí. No sé si quieren hacer alguna pregunta, si tenemos más tiempo, Bueno, si tenemos que cerrar la presentación. hola. Sí, Sí, me escuchan. sí. No, había quedado una pregunta que había hecho Gabriel, que bueno,
Él consultaba qué cambios debería hacer una empresa que solo aplica teletrabajo en caso de contingencia como el actual o para cargos críticos, pero yo creo que ya se fue cubriendo con la charla, más el material que acabas de decir que le vamos a enviar vía correo electrónico, yo creo que estaría cubierto. No sé si vos, Marcelo, querés agregar algo más No, ¿cómo era puntual. la pregunta? O no sé si la pasé yo. Está ahí en preguntas y respuestas, lo había cargado por Porque ahí. yo estoy leyendo el chat. Sí, sí. Gabriel dice, ¿qué cambios debería hacer una empresa que solo aplica teletrabajo en caso de contingencia como el actual o para cargos críticos? Está buenísimo. A ver, la idea es que si me estás contando de una empresa que en principio no tiene trabajadores remotos, sino que los tiene ocasionalmente o excepcionalmente. Esto estaría bueno de que, digamos, antes de que pase un caso como ahora el tema de la pandemia, eh, tener políticas internas que sostengan que ante el caso de una contingencia, de una situación extraordinaria que impida que uno o más trabajadores puedan asistir al lugar de trabajo, imaginemos corte, marcha, bueno, acá en Santa Fe podemos hablar de inundación, bueno, los que son de la región conocerán, digamos, problemas de inundaciones graves, en donde los determinados trabajadores pueden realizar su de forma remota. Entonces, lo que están advirtiendo a través de una política interna de esa empresa es, la empresa acepta trabajadores remotos ante casos justificados. Y ahí, como vos decís, bueno, para cargos críticos, lo que pueden definir, que estaría buenísimo que lo tengan, es qué puestos laborales, fíjense qué desafío este para la gente que está en recursos humanos, qué puestos laborales estarían aptos para realizarse y ejecutarse de forma remota. Esto sería genial, porque vos en esa puedes tener que decir, eh, podrían solicitar este pedido de trabajo remoto de forma voluntaria los que ocupen estos cargos. Entonces, y el tema implica tener ahí una buena clasificación de los cargos. Pero eso sería lo más recomendable, tener, a ver, a todas las empresas, a todas las acciones, yo siempre se recomienda tener regulado para que no pase lo que está pasando ahora, que es que no se tiene nada en relación al teletrabajo, no se sabe cómo implementarlo, cómo llevarlo a la práctica, no se tienen las VPNs adecuadas, no están las medidas ni técnicas ni jurídicas adecuadas o pertinentes, pero hay que implementarlo, entonces todo es a las corridas. Entonces los informáticos están levantando VPNs para todos lados y el equipo legal debería estar generando contratos para legitimar o para regularizar estas situaciones. Para que esto no pase, siempre la recomendación es trabajar en prevención, en tener quizás el trabajo remoto como dentro de un plan de contingencia. Para esto hay que tener un plan de contingencia. Bueno, fíjense cómo todo siempre se termina llevando a seguridad de la información. No sé si Gabriel, si se respondió la pregunta, pero bueno, cualquier cosa podés preguntar o pueden preguntar ahí en el chat, pero aprovecha. Bueno, respondiendo un poco una pregunta general que yo veo que se Sí, reitera bastante, es con respecto al tema de la grabación. Una vez que se procese el video y esté ya en condiciones, se va a enviar un correo electrónico con todo el material que dijo Marcelo, todos los links, y la grabación del webinar, el link también incluido. Les va a llegar por correo, el mismo correo al cual han accedido a esta capacitación. Así que en ese caso, quédense tranquilos que esa va a ser la metodología. genial. Bueno, si no hay más dudas, consultas, sugerencias, espero no haberlos aburrido, que les haya sido útil. Eh, y muchísimas gracias por destinar este tiempo y participar del webinar. Bueno, saludo a todos. Gracias, Marcelo, nuevamente. Y bueno, le damos un saludo a todos y que lo pasen bien, digamos.